Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Continuamos con la programación local en COPE Ceuta en el 89.8 de su FM, pero también nos pueden seguir ahora en directo en elfarodeceuta.es, en nuestra página web y asimismo en Facebook, en la red social, donde también en el muro en estos momentos se está emitiendo en directo pues esta tertulia que está a punto de comenzar y para la que tenemos como invitados hoy, pues empiezo por mi derecha, Muada Yadi, responsable de comunicación de Caballas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. También se encuentra Cristina Pérez, que es secretaria de Vivienda y asesora del Grupo Parlamentario Socialista. Buenas tardes. José Manuel Gómez, secretario de la agrupación Ciudadanos Ceuta. Buenas tardes. Y aquí Sichan Diramani, consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo. Sí, pero en este caso como miembro del Partido Popular, y sobre todo que además os doy las gracias por invitarme porque me encantan las tertulias de COPE y vuelvo a hace años que empecé y me encantada de estar aquí. Gracias. Pues como miembro del Partido Popular, Kisi, vamos a comenzar primero dando una explicación de cuáles son los dos temas que vamos hoy a someter a debate aquí en la tertulia y están de bastante actualidad, no solamente en Ceuta, sobre todo, especialmente a nivel nacional, y son la prisión permanente revisable y el cálculo de la pensión con toda la vida laboral. Una propuesta que hizo la ministra Fátima Báñez hace algunas semanas en Televisión Española y hemos querido pues recuperarla para este debate. En concreto, ¿por qué hablamos de la prisión permanente revisable? Queremos recordar que el caso de Diana Quer, con la detención del conocido como el Chicle, pues ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la derogación o no de la prisión permanente revisable. Actualmente en el Congreso pues está en trámite parlamentario su derogación tras presentar el PNV un proyecto de ley y para que nos explique en primer lugar en qué consiste pues esta figura de la prisión permanente revisable, tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Aflalo, que es abogado y presidente del Grupo Abogados Jóvenes de Ceuta. Hola, buenos días. Muy buenos días, Paco. Muy buenos días, Alberto. Eres nuestro abogado de cabecera aquí en las tertulias de COPE. Así que, bueno, ya sabes, el motivo por el que hemos contactado contigo es para que nos cuentes qué es eso de la prisión permanente revisable. Sí, mira, te cuento, Juanjo. A ver, primeramente me gustaría pues hacer un pequeño repaso cronológico, ¿no? La prisión permanente revisable es la pena privativa de libertad que se recoge en el Código Penal de España, pues la máxima, y fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015, con el único apoyo del Partido Popular y en un contexto en el que se encontraba el pacto antiyihadista y la Ley de Seguridad Ciudadana. Entonces, pues se recogió la Ley Orgánica 1/2015, en la cual, pues por ponerte un ejemplo, desaparecen las faltas derivando en delitos leves y también se encuadra esta prisión permanente revisable. ¿En qué consiste esta prisión permanente revisable? Pues es una pena impuesta únicamente para supuestos de una gravedad excepcional, como bien puede ser asesinatos especialmente graves o delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, o también podríamos decir que también se encuadra dentro de homicidio al jefe del Estado o a su heredero. ¿En qué consiste? Pues es lo que se va a garantizar con la prisión permanente revisable y es un cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena. Es decir, estamos hablando de que el condenado va a cumplir una importante cantidad de años en prisión. Entonces, pues con todo esto lo que se intenta pues que el condenado pues cumpla una condena importante. ¿Qué sucedería después? Pues entonces el tribunal después, pues para intentar reinsertar a este condenado, porque si bien es verdad tenemos que tener en cuenta que siempre se va a buscar la reinserción del reo, siempre en nuestro sistema buscamos la reinserción, pues entonces siempre con unas garantías y con unas medidas, en el caso de que se diese, pues se le concedería una libertad condicional
pero siempre dentro, que, como he dicho, de un cumplimiento importante de la pena. Entonces, claro, a mí me gustaría, pues, sobre todo yo creo que el debate aquí habría que encuadrarlo es verdad que en el Código Penal existe importantes condenas, como pueden llegar a ser 20 años o 25 años. Pero el problema es el siguiente, que la prisión permanente revisable lo que sí va a garantizar es ese cumplimiento durante muchos años. En cambio, si tú tienes una pena, por ponernos un ejemplo, de 10 años o 15 años, a la mitad de la condena tú ya puedes empezar a disfrutar de pequeños permisos y cuando cumplas 2/3 partes de esa condena, si todo va bien, puedes solicitar la libertad condicional y si es verdad que ya puedes disfrutar de la misma y al fin y al cabo pues es eso, ¿no? Perfecto, Alberto, nos ha servido tu explicación como punto de partida y ahora mismo, bueno, pues vamos a someter, como te he comentado fuera de micrófono, vamos a comentar aquí con representantes de los partidos políticos Caballas, PSOE, Ciudadanos y Partido Popular, pues este asunto. Muy agradecido por tu intervención. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Un saludo, Alberto. Lo dejamos sobre la mesa y ya comenzamos el debate. El tema, prisión permanente revisable, sí o no. Cada uno quien quiera comenzar, pues... Hace tiempo que no está aquí nuestra consejera y también miembro del Partido Popular, así que... Bueno, como sabéis, el Partido Popular está a favor de la prisión permanente revisable. Así lo puso de manifiesto en el año 2015, cuando llevó esta propuesta al Congreso y cuando fue aprobada, como bien decía el compañero letrado, fue aprobada con la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, nosotros creemos que en determinados delitos, donde son delitos especialmente graves, con una trascendencia social importantísima, con una trascendencia mediática importantísima, donde es posible que se produzca la reiteración del delito por parte del delincuente, en este caso que ha sido sentenciado, juzgado y condenado, creemos que la prisión permanente revisable debe de seguir continuando su vigencia. Y como bien dice su palabra, no se trata de condenar a una persona para siempre y nunca permitirle volver a salir en libertad o nunca volver a perdonar ese delito, ¿no? Que la sociedad, entenderme la expresión, que la sociedad perdone o que la sociedad diga, bueno, esta persona se ha reinsertado, ha hecho todo lo posible por volver a normalizar su vida y que ella no pueda volver a disfrutar de su libertad. ¿No? Por eso es revisable. Por eso habría un tribunal compuesto por varias personas con informes técnicos por parte de la prisión, psicólogos y personas que atienden a estas personas que están en prisión que digan si está o no está reinsertado, sobre todo de cara a que bueno, los familiares de las víctimas tampoco se vean bueno, que la condena solamente es para las víctimas, ¿no? Lo decía el padre de Diana Quer el otro día en La Sexta, en un programa de La Sexta Noche, dice, no queremos prisión permanente revisable, que es revisable en cualquier caso, y ¿qué condena tenemos los padres de los hijos que han sufrido o que hemos sufrido la pérdida de nuestros hijos en unas situaciones tan violentas y tan desagradables y desafortunadas y que yo espero que nunca más ningún padre tenga que sufrir lo que están sufriendo estos padres que veíamos en la televisión el otro día? En este punto vamos a darle la bienvenida, que nos acompaña telefónicamente, a Javier Díez Nieto, es contertulio de aquí de esta casa, de COPE Ceuta. Hola, buenos días. Muy buenos días. Javier, estamos ahora mismo, te comento, Kisi Chandiramani por el PP, José Manuel Gómez por Ciudadanos, por el PSOE, Cristina Pérez y por Caballas, Muada Yadi. O sea, estamos muy bien acompañados. Entonces sobro yo. Tú nunca sobras, Javier. Nunca sobras. Nada, hombre. Un abrazo, cariño. Es muy de valorar siempre tu opinión. Si te parece, Javier, vamos a continuar a continuación con Ciudadanos y cuando terminemos la ronda con los partidos políticos te preguntamos también tu opinión, que además ayer tuvimos oportunidad de hablar sobre los temas que íbamos a tratar. De acuerdo, cuando quiera. Y además estoy contentísimo porque es la primera vez que en una entrevista, una tertulia en televisión o en radio, no me dicen que apague el teléfono. Para que veas, ¿eh? Oye, pues, José Manuel, de Ciudadanos, tú nos comentas también la postura de vuestro partido. La postura de nuestro partido la ha dejado muy clara nuestro secretario general, además con la interposición de una propuesta de modificación general de la proposición de ley que ha presentado el PNV.
Nuestro partido, por un lado, en referente a la prisión permanente revisable, entiende que probablemente tenga bastantes dudas de constitucionalidad, así lo han manifestado bastantes juristas españoles, y esas dudas son las que nos hacen pensar que, como somos un partido constitucionalista y pensamos que el Tribunal Constitucional es el que tiene que resolver las dudas que se plantean en las distintas leyes que aprueban el Parlamento, pues que debe ser en este caso también el Tribunal Constitucional quien resuelva las dudas sobre la legalidad o no legalidad de la prisión permanente revisable. De todos modos, lo que creemos nosotros es que se desenfoca el tema. Lo importante, el foco debemos de ponerlo donde realmente está el problema en España. Y el problema en España no está en si la ley va a resolver los problemas que tiene. El problema está en el sistema penitenciario español. Nosotros al menos consideramos que ese es el problema. Porque con la prisión permanente revisable, un recluso condenado a ella, a los 8 años puede obtener permisos. Y ya ha ocurrido varias veces en España que presos en el uso de sus permisos han cometido gravísimos delitos. No quiero recordar, por ejemplo, el de las niñas de Alcácer, pero muchos más. Con lo cual, no vamos a impedir con una prisión permanente revisable que algunos reclusos en el uso de esos permisos lleguen a cometer estos delitos tan graves. Con la prisión permanente revisable también este tipo de reclusos que hayan sido condenados a ella, a los 15 años van a estar en disposición de obtener el tercer grado, y el tercer grado es poco menos que una libertad vigilada, con lo cual, en fin, nuevamente, con un tiempo relativamente breve, este tipo de reclusos van a poder acceder a unas condiciones de libertad que consideramos que ese es el foco. Nosotros creemos que donde hay que cambiar la ley es en poner más severidad en la obtención de los permisos, en la obtención del tercer grado, en fin. Ahora mismo con la ley actual, una persona que haya sido condenado de forma permanente, revisable, que con la ley anterior hubiese sido condenado igual a 180 años, por delitos de terrorismo o algo así, pues con esta ley a los 25 años un tribunal lo puede decir, está revisada su sentencia y puesto en libertad. Y solo habría cumplido un máximo de 25 años y a partir de los 15 habría podido estar en tercer grado. Entonces nosotros creemos que el foco está ahí y es ahí donde tenemos que actuar. La propuesta de nuestro partido va en ese sentido, que tenemos que endurecer ese tipo de cambios legislativos para que las personas que han cometido determinados delitos, esos delitos de terrorismo, delitos de agresión sexual múltiple, delitos de pederastia, delitos de... En fin, es lo que toda la población conoce por la gravedad de determinados delitos, se endurezca la posición respecto de estos penados en cuanto a la posibilidad de acceder a determinados beneficios penitenciarios. Antes de continuar con el PSOE, Kisi, del PP, discrepa de lo que está comentando Ciudadanos. Si podemos hacer la apreciación que quieras hacer y continuamos, lo digo para que no se nos queden demasiados temas en el camino. Sí, dos apreciaciones o dos puntualizaciones. La primera, todos los partidos que estamos aquí somos partidos constitucionalistas y creemos que la ley, la Constitución es la norma por la que nos fundamentamos todos. Creo que todos los que estamos aquí, eso que no quepa ninguna duda. Y en cuanto a la prisión permanente revisable, en España solo ha habido un caso, una condena, que es un señor que se llama David Ubel, que mató a sus hijas de 4 y 9 años con una sierra radial y un cuchillo de cocina. Solamente ha habido una condena, es decir, que después del año 2015 esta prisión permanente revisable solo se ha aplicado una vez y que esas exenciones que decías del tercer grado y de la posibilidad de salir de la cárcel antes con el cumplimiento de algunos requisitos se ha endurecido también a partir de la modificación del Código Penal. Es decir, que el caso de Alcácer, esos escándalos que se produjeron y que la gente salía de la cárcel, ha dado lugar a unas modificaciones que son las que tenemos hoy. Entonces, no vayamos a modificarlas. Sí, pero esas modificaciones, no vayamos a modificarlas, que son las que nos están dando posibilidad de tener a un señor que se llama David Ubel, que mató a sus hijas de 4 y 9 años con una sierra radial en prisión permanente revisable. Y que a los 15 años va a poder obtener un tercer grado. No lo va a poder. Porque con esta ley sí puede obtenerlo. Pero está en prisión permanente revisable. Será un tribunal quien decida si puede o no puede salir.
Porque está en prisión permanente revisable. Si no estuviera en prisión permanente revisable, se podría producir lo que usted dice, que es decir, que condenado a 20 años, cumpliendo 3/4 partes de su condena, pudiera salir en libertad condicional. No, pudiera salir en libertad condicional, siempre pero no pasar a un tercer grado. Siempre que un el tercer grado lo determinan las autoridades penitenciarias. Y como son las autoridades penitenciarias las que establecen el tercer grado, si a partir de los 15 años, por ley, ese preso pudiera obtener un tercer grado, las autoridades penitenciarias pueden darle el tercer grado. Eso está en esta ley. Y esas son las cosas que nosotros consideramos que se deben de... si está en prisión permanente revisable, no tendría posibilidad de salir, salvo que un tribunal lo diga. Salvo que un tribunal lo diga. Yo no soy jurista, en esto tengo mis dudas, pero desde luego lo que me han trasladado es que actualmente, con la ley que aprobó el Partido Popular en el 2015 en absoluta soledad, un penado a prisión permanente revisable a los 15 años puede obtener el tercer grado. Y el tercer grado es salir a la calle a las 8 de la mañana, regresar a prisión a las 11 de la noche, los fines de semana pasarlo en su casa, etcétera. Es una situación de semi-libertad. Pues con esa réplica y contrarréplica pasamos, lo digo porque si no vamos a agotar todo el tiempo, pasamos a PSOE, que también nos exponga cuál es la postura de su partido. Bueno, pues yo una vez que Alberto Aflalo ha fijado un poco lo que son las bases conceptuales de la prisión permanente revisable, lo que vengo a reafirmarme en la postura del Partido Socialista que ha mantenido hasta ahora y por eso apoya la postura que ha presentado el PNV en el Congreso, que es contraria a la prisión permanente revisable. Como decía Alberto, mi compañero de profesión, existen una serie de principios que se fijaron en el 2015 después de una evolución legislativa en materia penal con una revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana que nos llevó a esta prisión preventiva revisable. Es cierto que lo que es el derecho penal desde el punto de vista del Partido Socialista y desde mi propio punto de vista, si es que sirve de algo, que no soy yo nadie para decir nada. Tú eres una magnífica jurista, Cristina. Pues tiene que tener un principio de intervención mínima. Esto no quita para que tengamos casos aberrantes como el de Diana Kerr o el que planteaba Kisi de las niñas con la radial. Pero no se puede legislar en caliente, no se puede legislar a golpe de noticia. La legislación penal requiere, si me permitís la expresión, un poco más de frialdad. Y tenemos que plantearnos qué beneficios y qué perjuicios puede causarnos esta prisión permanente revisable. Lo primero y principal, como decía aquí sí, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, tanto Caballa, Ciudadanos, el Partido Popular y nosotros mismos somos partidos constitucionalistas, pues reflejémoslo. Y lo que hace la prisión preventiva, permanente revisable es ir contraria al artículo 25 de la Constitución. El artículo 25 de la Constitución es muy claro al respecto. Tiene dos tipos de prevención a la hora de las penas. Las penas privativas de libertad, como dice el artículo 25, y me vaya a permitir que le eche un vistazo, va hacia la reeducación y hacia la reinserción social. Dos aspectos. Prevención general, o sea, que la población en general no vuelva a cometer los delitos que han sido penados, y una prevención especial, y es que el interno se le consiga reinsertar en la sociedad. Ni una cosa ni la otra. Con el tema de la prevención especial, nosotros entendemos que la falta de certeza a la hora de revisar esa pena conlleva a que el interno no tenga una perspectiva de reinserción. Y me explico. Cuando hablamos de penas del Código Penal, no debemos olvidar que antes de la existencia de la prisión permanente revisable ya teníamos penas que podían llegar a los 35 años en aquellos casos de asesinatos con algún tipo de concursos reales de delitos o concursos reales de pena. ¿Y eso qué implicaba? Que había un tercer grado, que había en beneficio de la comunidad. Mire usted, los trabajos en beneficio de la comunidad del Código Penal ya en el 95 los quitamos de en medio. No engañemos a todos, no digamos que es que trabajando en la prisión la gente sale en libertad, porque no es verdad. Porque no es verdad y ahí están las cárceles españolas que lo pueden atestiguar. Entonces, que existen unos terceros grados, pero es que con la prisión permanente revisable también va a existir. ¿Que es cierto que lo tiene que revisar unos tribunales? ¿Y dónde quedan ahora los tribunales de vigilancia penitenciaria? Es que ahora los terceros grados lo dan los equipos psicosociales de la prisión, ya quisieran ellos o no.
Existen unos informes de las personas que trabajan a diario con los internos. Esos informes se pasan a los jueces de vigilancia penitenciaria, que son los que tienen la potestad. Entonces, ¿de qué nos sirve una prisión permanente, revisable, que atenta contra la Constitución? Le hemos preguntado al Tribunal Constitucional qué opina de esto. Ojo, no solo el artículo 25, el artículo 10 de la dignidad de las personas también se puede meter en este aspecto. Entonces, ni una cosa ni otra. Tenemos que respetar la Constitución, tenemos que evitar una vulneración de los mismos. Y atendiendo a las penas anteriores a la pena de prisión permanente revisable, ya teníamos penas lo suficientemente graves como para necesitar esta. Consideramos que es totalmente innecesario, que es legislar a golpe de noticia y que el que sea más popular no la convierte en más necesaria. Antes de iniciar, porque sé que seguro que queréis responder o bueno, hacer alusión a lo que ha comentado Cristina del PSOE, vamos a conocer también la opinión de Caballas. Sí, yo creo que el mero hecho de tener que debatir sobre la pena de prisión permanente revisable es una muestra del fracaso de la sociedad española. Y me explico. Lamentablemente en este país no se legisla o no se gobierna de acuerdo con unos análisis empíricos, científicos de la realidad social, de cuáles son los casos que llevan a las distintas manifestaciones o dinámicas sociales, en este caso las delictivas, sino que se gobierna y se legisla a golpe de encuesta o a golpe de audiencia o a golpe de noticia, como decía antes mi compañera. En este caso lo que son expertos y son especialistas en la materia es en este caso ciudadanos. Si las encuestas dicen que la gente está a favor de la pena en este caso privativa de libertad permanente y revisable, pues estamos a favor. Y el día en el que la gente diga que no, esa gente, pues diremos que no. Y muestra de ellos que en su Ciudadano no está a favor de la prisión permanente. En su momento, bueno, pero ha dicho una falsedad, entonces... No, no es una falsedad, la hemeroteca está ahí. Ciudadano no está a favor de la prisión permanente. Vamos a intentar eso, que termine la primera ronda y luego ya que haya fuego cruzado. Si hay tiempo, luego muchas veces no hay tiempo. Pero que viene, claro. Intentaba decir que en un primer momento Ciudadanos efectivamente se posicionó en contra, porque la opinión pública no estaba a favor. Y ahora, con el caso lamentable de Diana Quer, y aquí quiero dejar claro a la opinión pública que evidentemente el dolor de las familias en ningún momento con prisión permanente revisable o sin ella se va a poder corregir o se va a poder aliviar, porque evidentemente la pérdida de un ser querido es incorregible e insustituible. Dejando esto claro y siguiendo con el argumento, efectivamente Ciudadanos en un primer momento se posicionó en contra, pero ahora se está posicionando a favor. No lo digo yo, es más, el propio ministro de Justicia se ha felicitado y ha agradecido el apoyo en este caso de Ciudadanos. Entrando ya en el tema propiamente dicho, el entrar en un debate penalista, es decir, yo he tenido la suerte de ser alumno de auténticos especialistas en la materia, en el derecho penal, etcétera. O sea, la finalidad última del derecho penal, del Código Penal, de las penas en general, tiene una finalidad preventiva, evitar que sucedan los delitos. Y si suceden esos delitos, habrá que preguntarse por qué suceden, qué los motiva, qué empuja a que una persona cometa barbaridades. No quiero tampoco caer en el sensacionalismo de si era una sierra radial o no, pero que alguien cometa tal barbaridad debe tener al menos una explicación, si cabe al menos científica, de su estado psicológico, de su estado mental, porque una persona en su uso de la razón no puede cometer esa barbarie. Y evidentemente, gracias a Dios, esos casos son puntuales, no estamos hablando de una realidad social, estamos hablando de casos puntuales. Y no se puede legislar en base a casos puntuales. Y con esto no le resto gravedad ni importancia a los diferentes delitos que podrían ser imputables y se les podría ejecutar o se les podría aplicar dicha normativa o dicha prisión permanente revisable. Al contrario, estoy diciendo de que en el caso, evidentemente, de casos de crímenes de lesa humanidad, de crímenes, en este caso, pues que sean relacionados con atentados terroristas, etcétera, se debe hacer frente a ellos, pero estando conscientes y siendo conscientes de nuestro entorno jurídico. Porque sí, evidentemente que somos partidos constitucionalistas. Algunos muchísimos antes de que naciera Ciudadanos. O sea, que ahora parece que el constitucionalismo nace con Ciudadanos. No. Pero lo que sí que es cierto es que hay un marco jurídico europeo en el que España está vinculada y la Constitución española está vinculada a ese marco jurídico europeo. Estamos vinculados, entre otras cosas, al Consejo de Europa, en este caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo. Estamos vinculados también al Tribunal Penal Internacional, La Haya. Y cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, es decir, hay un organigrama jurídico y un organigrama judicial y un organigrama normativo que hay que respetar y hay que actuar de acuerdo con el mismo. Si no, vamos a volver a hacer el ridículo con lo que nos pasó con la doctrina Parot. Y con esto, evidentemente, el que estaba en contra de la doctrina Parot no estaba a favor del terrorismo de ETA.
como algunos pretendían trasladar a la opinión pública, sino que estaba diciendo que somos un Estado de Derecho y como Estado de Derecho debemos de responder de acuerdo con nuestro propio Estado de Derecho y con nuestra propia democracia. Porque lo que hacía la sociedad española fuerte era precisamente esa democracia y ese Estado de Derecho. Y si no, volveremos a caer en el ridículo que tuvimos que hacer frente a la Unión Europea con sentencias que dejaban a España en un mal puesto. Hay que hacer frente a esos delitos. Luego hay otra cosa que no lo puedo pasar por alto, que es el tema porque claro, yo reconozco, si bien he podido tener formación en ciencias jurídicas, no soy un jurista, no soy abogado, pero yo creo que los responsables de la materia son los que tendrán, digamos, más capacidad de análisis y de aportación al tema, pero hay una cosa que es importante, y aquí creo que la compañera me puede corregir si me equivoco. El tercer grado no se atribuye porque lo decide uno, hay que cumplir unos requisitos. Claro. Los tribunales no dan o los tribunales en este caso las autoridades no le dan a uno la libertad condicional porque sí. Es que tampoco podemos meternos en la cabeza de la gente y digo, no, es que si le doy la libertad preventiva, la libertad condicional, yo como lo conozco, seguro que va a volver a cometer el delito. No podemos entrar en esa lógica propia de la Inquisición. No, sino que esto es un Estado serio. Y el Estado de Derecho es un Estado serio. El Tribunal Supremo no está formado por, perdonad que usted esta expresión, por chilachis. Estamos hablando de personas que están capacitadas para emitir sentencias y emitir pronunciamientos. Estamos hablando de un Tribunal Constitucional que tendrá que velar por la constitucionalidad de las normas que se aprueben y de las que se legislen en las Cortes. Estamos hablando de un Tribunal Europeo, en este caso de Luxemburgo, que también se le podrá acudir en caso de que haya incumplimiento del derecho. Hablamos también de Estrasburgo, hablamos también de la AIS. Es decir, no se puede aquí salir uno y según lo que pongan el titular del día vamos a proponer una cosa u otra. Eso es muy peligroso. Muy peligroso, porque si no abriríamos la puerta a muchísimas decisiones que no son absolutamente racionales, que no se ajustan al derecho, que no se ajustan al modelo democrático. Ojo, porque al final vamos a caer, y perdonadme el símil, a debatir si lapidamos a la persona o la crucificamos. Ojo. Y subrayo el tema de la reinserción social. El que tengamos que llegar a este punto es una muestra del fracaso del modelo que se ha seguido actualmente. Y repito y subrayo, creo que aquí los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo, estamos hablando de casos puntuales, gracias a Dios, es decir, no estamos hablando de una realidad social. Es decir, el caso del Castillo, o el caso de Diana Quer, o el caso... que evidentemente la gravedad del tema a uno le entran ganas de cometer otra barbaridad. Porque no estamos hablando de muchos casos de menores. O, por ejemplo, cuando se habla de la violencia de género, cuando sus víctimas son niños. ¿A quién no le hierve la sangre cuando ve un niño muerto a manos de su padre? A todos. Y aquí no se puede poner en duda el sentimiento de ninguno de los que estamos aquí presentes. Pero evidentemente esto no es un modelo arbitrario, no estamos en un estado arbitrario. Esto es un estado de derecho y hay que actuar con ley en mano, efectivamente, pero no solamente eso. Es decir, no se puede caer en el error de gobernar solamente o de legislar en base al Código Penal. Eso es una parte, ese es el palo. Pero también hay que trabajar la zanahoria, es decir, hay que analizar las causas que dan lugar a esos lamentables sucesos que, de verdad, yo creo que, insisto, lo que decía también mi compañera, es que no se puede legislar en base a audiencias y en base a encuestas. Hay que legislar en base al derecho y en base a los principios democráticos que rigen, gracias a Dios, a este país. Javier, no nos olvidamos... Por alusiones, yo... Va a intervenir un momento Ciudadanos, Javier, pero no nos olvidamos de ti. Sabemos, es que el hombre está callado, no dice nada, y para que tenemos presente. Moa cada vez que toma la palabra, la toma él solo, no termina nunca, y además hace afirmaciones que son inciertas. Entonces, inferior que la suya. Yo he respetado su turno de palabra y usted no lo ha respetado. Lo que está claro es que Ciudadanos nunca se ha manifestado a favor taxativamente a favor de la ley de prisión permanente revisable, sino que siempre ha dicho que hay dudas, hay bastantes juristas que han expuesto sus dudas sobre ella, precisamente el artículo 25.2 que ha manifestado nuestra compañera del PSOE, y Ciudadanos también, juristas del partido, tienen dudas sobre ella. Por eso considera que quien debe manifestar y debe aclarar esas dudas es el Tribunal Constitucional, que es quien tiene que aclararlas. Vamos con Ciudadanos lo que sí se ha manifestado claramente es en poner el foco donde está el problema, y el problema está en lo que
he manifestado antes, con lo cual es bastante distinto de lo que ha dicho mi compañero Moa. Por otro lado, ya para terminar, el constitucionalismo español nació ciertamente mucho antes de que naciera Ciudadanos, allá por 1812, creo, recordar, ¿vale? O sea, que yo sé, pero si he hecho referencia a que Ciudadanos es un partido constitucionalista es porque aquí en España ahora mismo también hay partidos que no se manifiestan constitucionalistas y que no creen que sea el Tribunal Constitucional el que tenga que tener la última palabra a la hora de decidir sobre aspectos que están en la Constitución. Por eso, Ciudadanos siempre se ha manifestado claramente por ello y por eso es por lo que he hecho esa mención clara. Si me permite, Javier, yo creo que me está escuchando, nos conocemos lo suficiente como para que me permitas unos segunditos de tu tiempo, por favor. Sí, hombre, sí. Gracias. Además, es muy interesante lo que estoy escuchando. Oye, y tenéis casi todos razón en lo que tenéis. Muy brevemente, y es que voy a recoger las declaraciones de ayer mismo jueves del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que decía... Que es del PP, ¿no? Discúlpame, por favor. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha celebrado este jueves que Ciudadanos haya corregido el enfoque sobre la prisión permanente revisable. Después de que, y esto sí que le interesa, que Albert Rivera, creo que le suena de algo Albert Rivera, ¿verdad?, haya propuesto un endurecimiento de las condiciones para que los condenados de delitos de especial gravedad acudan al tercer grado. Es decir, este hombre se acaba de manifestar a favor. Y usted viene aquí y dice que no. ¿A quién me creo? ¿A su coordinador general o a usted? ¿Yo me invento los posicionamientos de Ciudadanos? Vamos a ver, te estás creyendo a un ministro del PP, no a nuestro... Que cita a Albert Rivera, que es el coordinador general de Ciudadanos. Cita Ciudadanos a su coordinador general. Ciudadanos ha presentado en el Congreso miente una enmienda a la totalidad, y le digo lo que dice la enmienda... Rivera? No, Albert Rivera no miente. Lo que puede que esté mintiendo sea el ministro de lo que pone en voz de Albert Rivera. Usted lo que no puede es hablar por terceras personas, ¿vale? Yo lo que sí le digo es... He citado un medio nacional que no quiero hacerle aquí publicidad. Yo lo que le digo a usted un medio es... constatado. Vale, pues yo lo que le digo es la enmienda a la totalidad que ha presentado Ciudadanos en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley del PNV. ¿Vale? Para endurecer la prisión permanente revisable, para endurecerla, no para derogarla, para endurecerla, eso es lo que propone No, Ciudadanos. para endurecer las condiciones en las que se aplica vale. los beneficios penitenciarios. Cambia mucho, si pone primero la salsa o si pone primero la pasta, ¿verdad? No, nosotros lo que queremos son cambiar los beneficios penitenciarios. La pena de previsión permanente revisable, quien tiene que decidir si es legal o no, Ciudadanos mantiene que es el Tribunal Constitucional. No somos los partidos. Bueno, el Congreso podrá, el Parlamento puede tomar su postura. Por supuesto, el Parlamento puede modificar cualquier ley. Pero mientras en el Parlamento lo único que decimos de los que estamos aquí, no a la en pureza y es no, como decía mi secretario general Pedro Sánchez, no es no a la prisión permanente revisable. No, pues en Ciudadanos tenemos dudas. En Ciudadanos tenemos dudas. Antes del paso, a mí me gustaría escuchar a Javier. Claro, también porque constitucionalistas, ya que tenemos una jurista entre nosotros, cualquier norma que apruebe las Cortes Generales son constitucionales, salvo que se pronuncie en contra del Tribunal Constitucional. Pues ya está. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Que sea el Tribunal Constitucional. Es decir, ¿habéis solicitado usted en contra de constitucionalidad? ¿Lo ha hecho no. Vamos a dar ahora clase de derecho constitucional porque pero parece hasta ahora mentira lo que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre esta ley. Pues vamos a escuchar. Nadie ha recurrido al mismo. ¿Quién ha recurrido al mismo? Vamos a escuchar también. Ni un juez, ni un grupo, ni siquiera ninguna de las condiciones que estipula el reglamento. Yo creo que nosotros somos políticos, entre todos. Sí, pero no podemos engañar a la opinión pública y por eso no es no. Exacto. Y nosotros, pues yo te puedo decir sí es sí, pero que nosotros somos políticos en cualquier caso, y aunque nos basemos en fundamentos o en discursos jurídicos, que no puede ser de otra forma, para saber si es legal o no. Déjame que termine, por favor, yo no te he interrumpido. Adelante. Tenemos que ser rigurosos, como bien dices. Es verdad que nos basamos también en argumentos jurídicos, porque lo que pensamos tiene que tener una base legal, pero nuestro posicionamiento político debe ser, oye, pues sí, me gustaría que esta medida se pusiera en marcha o no. Y si quiero que se ponga en marcha, voy a intentar y ver qué fundamentos jurídicos tiene. Y si no estamos de acuerdo, por eso estamos en esos organismos internacionales a los que hacía referencia, que sirven de árbitro, en cualquier caso. Quiero decir que Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria y Suiza, que están en nuestro entorno, tienen la prisión permanente revisable. Tienen la prisión permanente revisable en su legislación y en su aplicación. Y son igualmente legales como nosotros. Y que hacer referencia a los organismos internacionales, claro, es que nosotros queremos esas reglas del juego. Es que nosotros nos hemos dado esas reglas del juego para que sean nuestros árbitros y que ese fundamento jurídico también nos sirva a los españoles. Y muy bien.
bien, porque nos podemos equivocar y para eso tenemos esos árbitros internacionales. Pero creo que tampoco se legisla en caliente, porque llevamos escuchando el caso de Mariluz, el caso del Castillo. Estos casos no son de ahora, estos casos llevan años en la prensa. Años llevamos escuchando estas desgracias. O Y sea que curiosamente, cuando se acercan elecciones sale el debate. eso no es legislar en caliente. Y además esta legislación viene del 2015. Estamos en el 2018. Y es ahora cuando se plantea una revisión por parte del Partido Socialista y el PNV en el Congreso. Porque antes había mayorías absolutas. Aquí sí, no era posible. Vamos a permitir que intervenga Javier porque nos quedan apenas 10 minutos de debate y todavía no ha tenido la posibilidad, Javier, con tertulio de COPE, de exponer cuál es tu opinión. Bueno, ha sido agradabilísimo ver el rifirrafe y como muy bien dice Kissing, políticos, ciudadanos, caballa, cada uno tenéis una opinión y todos acertadas en cierto aspecto, según mi opinión personal. Vamos a ver, efectivamente la ley ya está legislada, se aplica. La tenemos desde 2015, desde la doctrina Parot, como ha dicho muy bien anteriormente un contertulio. Vamos, ¿en qué confrontación tenemos? Tenemos el artículo 25 de la Constitución que dice reinserción y reeducación, que es el fin último de las penas. Muy bien. Claro, con la revisión permanente, estas penas se están un poquitito limitando o al mismo tiempo ampliando, cuidado, que puede ser la controversia, de limitar la pena, las mejoras, digamos, penitenciarias de libertad condicional, de cumplido 2/3 partes, se revisa y se pueden ampliar. Estamos hablando, por otra parte, de casos muy puntuales, sangrantes e indeleznables. Son crímenes de fandos que se están dando por determinados individuos con determinadas circunstancias. Es decir, pero la ley es general para todo. Pero verdaderamente está dirigida a este tipo de personas, a este tipo de violadores, a este tipo de asesinos. Mira, había una definición antigua de derecho que a mí se me quedó grabada porque es muy simpática. Dice, el delincuente es un ser enfermo, anómalo, atávico y loco que en virtud de determinadas circunstancias cometió un delito. Esto dio lugar a la entrada de la psiquiatría dentro del Código Penal, dentro de la criminalidad, hasta el punto que se hacían verdaderas burradas de experimentos de los jóvenes, de quitar parte de las células cerebrales, que era donde pensaban que estaba el delito. Yo creo que se está refiriendo un poquitito a este tipo de delitos de delincuentes. Delincuentes que digamos que por situaciones personales, casi enfermizas, puedan, digamos, no se van a reinsertar. No lo sé. Lógicamente la ley tiene que ser reinsertable y tiene que reeducar al individuo. Porque previamente la cárcel, porque el Código Penal en la última intervención es quizás el derecho más importante en todas las naciones. Sí. Como muy bien ha dicho Kissing, oye, este derecho está reconocido, esta ley está reconocida, este sistema reconocido en todo nuestro entorno jurídico. Pertenece a nuestro entorno jurídico. O sea que tampoco es tan claro. El Tribunal Constitucional, mira, el Tribunal Constitucional tiene que decir su palabra. Eso sin duda alguna. Estoy de acuerdo también en ese aspecto con Ciudadanos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es el que tiene que interpretar los límites. En principio el Tribunal Constitucional no era ejecutivo, era interpretativo, daba doctrina. Después había que demostrar, separarse de esa doctrina, de cómo había que interpretar la Constitución. Esto, estar dentro de la Constitución, porque es una cosa muy grave y que los afecta a todos, tienen que tener una interpretación jurista, legal, formal. Algo que sirva para todos a tener una forma de ver, a una forma de decidir. Y el que se aparte de esa doctrina, explicar razonadamente el motivo por el cual se ha alejado de esa doctrina que se ha impuesto y justificarla, argumentarla y ganar. En segundo lugar, siempre lo importante es ganar. Esto es un tema muy controvertido. Sí. Hay motivos para la defensa, hay motivos para el ataque, hay motivos, pero lo que no cabe duda es que, como bien efectivamente, no se puede legislar a base de estadísticas. Cuidado, 1.800.000 firmas es una acción popular, no es una estadística, no es una estadística. Hay muchísima gente que lo ve, pero claro, lo miran bajo el prisma, digamos, menos jurídico. Bajo el prisma, quizás muchas veces, de un poquitito, si quieren decirle por dentro, de rabia. De rabia y de visceralidad. Es normal. Es porque lógico, pues si matan a mi hijo, yo no voy a verlo de otra forma. Vale. Eso está claro. Y de repente, y como dice todo el mundo, oye, del cementerio no se sale, de la cárcel sí. Sí. Eso es. Y entonces, aquí lo que hay que hacer ahora mismo es algo muy tranquilo, sopesado, y sobre todo hay una cosa, como no sé quién lo ha dicho, en el 2015 se aprueba, en 2018 surge el problema. ¿Por qué?
¿Cuáles son los casos que hemos tenido de aplicar esa ley? ¿Una sola vez? Solo uno. Solo uno. Y entonces ahora estamos generalizando. Estamos creando un sistema de opinión pública, porque este tipo de tertulias crea una opinión pública que sobresale y supera los cauces jurídicos, que es donde se debe reflexionar de una forma fría. Y las leyes tienen que ser generales para todo. Es decir, no hay una ley especial para fulanito. Eso sería un error democrático y un error, digamos, de garantías, porque este es un estado de garantías generales para todos. La revisión permanente, ¿qué pasa? Que lógicamente está el juez de vigilancia, o estaba, ya no sé si están todavía, sí. que eran los que eran jueces, era el que decidía, el que casi había puesto, tenía su conocimiento, pero ahora tienen que intervenir psiquiatras. Oiga, que este señor es un señor enfermo, que de acuerdo que de los 20 años ha cumplido 12, que puede ya salir, cuidado, por buena conducta. Pero cuidado, que si sale, sigue con las mismas connotaciones con las que entró. Es muy difícil compensar y conjugar el artículo 25 de reinserción y reeducación porque al delincuente se le mete en la cárcel para evitar que la sociedad sufra sus consecuencias. Es una defensa. Javier, antes he interrumpido a Cristina, que iba a comentar algo, y a continuación interviene Muad. De acuerdo. Bueno, ya he terminado, porque es que podíamos estar hablando horas y horas. Es que es un asunto preocupante. Bueno, Javier, yo agradecerte lo que nos has ilustrado del tema. Sí que existen los jueces de vigilancia penitenciria. Vale, eso... que no hace tiempo que estoy al margen no de la justicia, sino del derecho. No, espero que de la justicia nunca. Efectivamente, es lo que yo planteaba. Yo planteaba que, bueno, el Partido Socialista se manifiesta de manera clara al respecto. No vamos a respaldar una cadena perpetua enmascarada, bajo ningún concepto. Para nosotros, y como decía Kisi, estos son posicionamientos políticos con un respaldo jurídico, pero a fin de cuentas la postura del Partido Socialista, la postura política del Partido Socialista es decir no a la prisión permanente revisable, porque consideramos que atenta contra el artículo 25.2 de la Constitución, porque consideramos que no existe tal clima de criminalidad en los extremos que requiere la prisión permanente revisable más allá de casos puntuales, y porque consideramos que ya existen penas en el Código Penal que respaldan la condena a estos tipos de delitos tan graves. Podemos llegar a penas de 35 años y 40 incluso. Y 40 años, incluso, efectivamente, sí, con concursos de delitos y concursos de penas. Perdona que te interrumpa. Sí, por supuesto. Con los terroristas de Tarrás venían el concurso ideal de delito, 3.000 años. Y nos quedábamos todos mirando la gente dice, yo, pues muy bien, además, yo, ojalá si pueda permite, cumplir 3.000 años y a los 20 años salía fuera, es la doctrina. Si me permite, yo con los concursos ideales de delitos siempre en la carrera me he llevado fatal porque me salían unas penas enormes y decía, esto no puede ser. Pero bueno, que sí que existe. A mí me pasaba lo mismo, que existe. Y entonces nosotros, yo ya manifiesto, y no quiero tampoco centrar el debate en la postura del Partido Socialista, porque es pública y manifiesta. Nosotros no hemos cambiado de posición, ni votamos en contra en el 2015, queremos que se derogue en el 2018, y si por desgracia para nosotros sigue gobernando el Partido Popular en unos años, pues seguiremos diciendo no a la prisión permanente. Eso es así. Y ahora bien, ¿esto qué? ¿Posición política? Por supuesto. Pero también respaldo jurídico. Claro. Porque si queremos una prisión permanente revisable, seamos valientes, modifiquemos la Constitución y quitemos el aspecto reeducativo y de reinserción de la... Por eso es revisable. Por eso es revisable. Entonces finalidad de la pena. ¿No estaríamos de acuerdo? Entonces no, son incompatibles. Pero no, el por eso es 25 de la revisable. Constitución. Pero si lo dice la palabra, la condena, es prisión permanente revisable. Pero es contrario al 25. Porque si se produce la reeducación, se revisa la pena. No obstante, yo opino que estamos de acuerdo todos en que el problema no es la inflexión para despedirme de los oyentes del 89.8 de su FM de Cadena COPE, porque ahora vamos a pasar a la mañana con Montse Taboada, pero aquí en Faro Televisión seguimos unos minutos. Un minuto nada más para COPE. Me quedo yo tranquilo, invitar a todo el mundo a la asamblea que sobre pensiones va a tener lugar esta tarde en la biblioteca a las 8 de la tarde. Sí que es verdad que está organizada por el Partido Socialista, pero trataremos de ser lo más didáctico posible en cuanto a pensiones.
Muad, y ya luego pasamos a este lado de la mesa porque tenemos posibilidad de, bueno, internet, pues seguimos emitiendo en directo a través de Facebook y la página web del foro de Ceuta.es, así que tenemos unos minutos más de margen pues para terminar de exponer nuestros argumentos. No, Y si alguien tiene que marcharse, pues bueno, pues tiene también, vamos, que se puede hacer la despedida oficial, como por ejemplo el caso de Kisi Chandiramani. Sí, me tengo que ir, me vais a disculpar, tengo otra reunión ahora a la 1:30 y tengo que salir corriendo. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros y espero que sea la primera de muchas. Sí, Sí, por supuesto. muchas gracias. Te invitaremos seguro. Gracias. Gracias. Muad intervenía y luego Ciudadanos. Sí, cogiendo el hilo de lo que decía Javier, y yo creo que efectivamente y afortunadamente el Estado de Derecho español es un Estado garantista, de acuerdo con su entorno geográfico y también con las influencias que han ayudado a configurar el ordenamiento jurídico español. Y también acorde al Estado de Derecho social y democrático que somos. Y en esta línea creo que es fundamental que a la opinión pública le quede esto muy claro. Porque claro, ¿cuál sería la diferencia o el lado contrario de lo que estoy diciendo? Pues volver a otros sistemas, en este caso, que funcionaban en base a la venganza, que sería el ojo por ojo. Claro. Y no podemos caer en esa dinámica. Seríamos contradictorios con nosotros mismos. Dice, a mí me parece muy bien, muy acertado lo que está diciendo aquí la compañera, el tema de la Constitución. Es que vamos a mirar también dónde se ha desarrollado, dónde se ha aplicado, no solamente la cadena perpetua, ojo, sino también la pena capital. Estados Unidos, China, Arabia Saudí. Y en estos países, la criminalidad sobre la cual se ha aplicado estas penas capitales, tanto la pena de muerte como la cadena perpetua, no ha reducido esos delitos. Es decir, en Estados Unidos no hay menos delitos de violación porque haya la pena de muerte. También hay que trasladar estas ideas y estos hechos para que nadie caiga en esa correlación errónea de que si yo mañana aplico esta norma, mañana al día siguiente va a dejar de ocurrir estos delitos por los que nosotros estamos ejecutando. Al contrario, sino que, como decía antes, hay que analizar las causas que llevan a cabo ese delito, que acaban dando lugar a ese delito. De acuerdo. Pero permíteme una cosa muy breve. De acuerdo. Una frase, y en este sentido, también para el compañero en relación a Ciudadanos. Que me parece porque he buscado otra fuente, por si no le gustaba la de Albert Rivera, la de José Manuel Villegas, que decía textualmente, abro comillas, no pedimos la derogación, en este caso de la pena permanente revisable, sino la modificación de la misma para endurecerla. Y he leído la propuesta de Ciudadanos íntegramente, los puntos que aportan, y los términos que más aparecen son el de restricción y el de endurecimiento. José Manuel, Sí, por ¿cierto? alusiones. Sí, por alusiones, es cierto. Nosotros, todo este debate surge a raíz de la proposición de ley que presenta el PNV en el Congreso de los Diputados para derogar la pena de prisión permanente revisable. En esa proposición de ley se posicionan a favor de esa derogación el PNV, los catalanes, el Partido Socialista y creo que Podemos. Ciudadanos se abstiene. Y se abstiene porque considera que, no sabemos si es legal o no, no estamos en contra de la pena, pero queremos que, si está en contra de la Constitución, como manifiestan algunos juristas, pues que sea el Tribunal Constitucional el que diga la última palabra sobre la legalidad o no legalidad de esta pena. De todos modos, Ciudadanos lo que consideramos es que ya lo he dicho, lo he manifestado antes, el foco no debe estar sobre las penas, tanto en el sistema actual de penas como en el que había anteriormente, de que se aprobara la modificación en la que se incluyó la prisión permanente revisable. Había en el sistema penal español suficientes tipos de sanciones para penalizar la mayoría de las conductas. Nosotros consideramos que lo que está, y además lo que más daño hace a la población, lo que la población se queja más y lo que más duele sobre todo a las víctimas, que acaban siendo las que acaban siendo penadas doblemente con muchas sentencias, es la aplicación
del sistema penitenciario. Eso es lo que duele tanto a tantas víctimas. El que resulte que alguien que ha sido condenado a 30 años, a los 15 años esté en la calle. El que alguien que ha sido condenado por delitos muy graves, a los 8 años pueda disfrutar de un permiso y que en ese permiso pueda volver a incurrir en un nuevo delito. Eso es lo que causa dolor en las víctimas y causa en la población molesta. Entonces nosotros lo que consideramos es que el foco debe de ponerse ahí y lo que debe de modificarse y endurecerse es ese tipo de legislación, que es la legislación encaminada al cumplimiento de las penas, es decir, la que se refiere al sistema penitenciario y no al sistema penal. Entonces, eso es lo que en Ciudadanos tenemos muy claro. Por otro lado, también esto ha tomado una relevancia política quizás más de la que hubiese tenido en otras circunstancias, si no hubiese sido precisamente porque Ciudadanos se ha abstenido y ha pedido que sea el Tribunal Constitucional, porque ha sido utilizado por el PP, que ahora somos el dardo de sus ataques, no solo del PP, de todos los partidos. Parece ser que las últimas estadísticas y el resultado de las elecciones en Cataluña nos han colocado en la diana de todos los partidos, del resto de los partidos. Y ahora, pues cualquier noticia política de Ciudadanos es utilizada por el resto de los partidos de la oposición, especialmente por el PP y por otros partidos también aquí en Ceuta, para atacar cualquier posición de Ciudadanos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y por eso, además, por lo que ha tenido ha sido más noticia por los ataques que el Partido Popular ha lanzado a Ciudadanos que por ninguna otra razón esta ley. Esta ley no ha sido noticia porque la haya presentado el PNV, sino únicamente por la posición de abstención de Ciudadanos y por los ataques que a raíz de ella ha lanzado el Partido Popular al partido. Pues vamos ya finalizando porque son menos 25 pasadas, las 2 menos 25, y vamos pues con conclusiones y las últimas ideas que queráis dar. Yo creo que... Y no nos olvidamos de ti, Javier. Yo creo que la postura del Partido Socialista es clara, ha sido clara y manifiesta, tanto en los foros sociales, en los foros de comunicación, como donde hay que tomar las decisiones en este aspecto, que es en el Parlamento. El Partido Socialista siempre va a estar en contra de la prisión permanente revisable, va a estar en contra porque considera que el derecho penal tiene que tener un principio de intervención mínima y que se debe acudir a él en última instancia. Esto no quita para que quien cometa un delito debe cumplir una pena, pero una pena conforme a la Constitución, conforme al artículo 25 de la Constitución, que es la norma magna que nos hemos dado todos los españoles y que tenemos que respetar. No podemos saltarnos la Constitución cuando nos conviene, cuando las encuestas nos dicen que hay que legislar para endurecer penas. Las penas están ahí, el Código Penal, cuanto menos se toque, mejor, por el principio de seguridad jurídica, que todos los juristas saben de lo que les estoy hablando y que no podemos obviar que una persona, cuando va a cometer un delito, tiene que tener claro la pena que le va a corresponder. No solo él, sino todo su entorno, porque existen, como decía antes, dos principios de intervención. El tema de la prevención especial y el tema de la prevención general. Prevención especial para reeducar al delincuente y prevención general para evitar la comisión de delitos. En cuanto a las posturas de los distintos partidos, el Partido Socialista no va a entrar a valorar lo que cada uno en su casa hace, porque yo, al menos, esa es mi opinión y creo que el de muchos de mis compañeros, de la mayoría de mis compañeros, cada uno tenemos que trabajar conforme a nuestras ideas y a nuestros principios y serán los ciudadanos los que decidan quién representa su modelo. Ahora bien, esto no es óbice para que no pueda dejar escapar y decir que si nosotros consideramos que es contrario a la Constitución y por eso somos un partido que queremos su derogación. Teniendo en cuenta lo que ha manifestado aquí el compañero de Ciudadanos, yo le diría, si tienen dudas de la constitucionalidad o no de la prisión permanente revisable, tienen la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional y no solo una abstención en el Parlamento, sería interesante que se acudiera al Constitucional y se manifestara en ese sentido. Nosotros no vamos a acudir, pero no por nada, sino porque sabemos que no es constitucional y por eso no la queremos. Pero el resto, que estamos dentro de nuestra
posibilidades y de lo que nos permitáis, que si consideráis que no es constitucional, ahí está el tribunal. Y por último voy a abusar un poco de ti, Juanjo, Nada, y no te preocupes. como estaba previsto hablar de pensiones y el debate no nos lo va a permitir por el tiempo. Por lanzar una idea, ¿no? Exactamente. No, tan solo quiero, como les decía a los oyentes de COPE Ceuta, anunciarle la visita de nuestro secretario de Política de Relaciones Institucionales, Gómez de Celis, esta tarde aquí en Ceuta. Va a hacer una visita al Príncipe, pero bueno, yo lo que quiero es invitar a todas y todos los ciudadanos de Ceuta a una asamblea general que va a haber en la biblioteca municipal a las 8 de la tarde, en el que vamos a tratar de hablar de pensiones. Como os decía, no se le escapa a nadie que es un acto político, evidentemente, es un acto del Partido Socialista, pero sí es cierto que vamos a tratar de ser lo más didáctico posible en cuanto a lo que consideramos el sistema de pensiones en peligro y que, bueno, que os esperamos a todos, que vamos a estar encantados de que estéis allí, y Alfonso, que viene de Madrid con noticias fresquitas, a ver si le sacamos algún posicionamiento. Yo creo que sí, yo lo voy a intentar y espero que el resto de los ceutíes también. Gracias, Juanjo, de verdad. No te preocupes, para eso estamos también los medios de comunicación, para dar difusión. Muad, y terminamos con Javier. Evidentemente, en la política hay una parte que es, en este caso, sobre todo en lo que se refiere a esta cuestión, hay una parte que es jurídica, una parte que es normativa, una parte de constitucionalidad, que evidentemente, como decía antes la compañera, si hay dudas sobre la constitucionalidad de una norma, el Estado de Derecho español fija una serie de medidas para tú poder recurrirla, ya sea una cuestión de constitucionalidad que la puede elevar un juez a la hora de dudar sobre la aplicación de una pena u otra, o al mismo tiempo un grupo político, en este caso una serie determinada de números o de diputados o de senadores, etcétera. Están ahí, tampoco es algo complicado. ¿Por qué digo que no es algo complicado? Porque en política hay que ser también un poco coherentes consigo mismo. Es cierto que la ideología es importante y es fundamental. Todo es ideología. Decir que las ideologías han muerto es un argumento muy... que lo dijo en su momento, si no me recuerdo mal, Fukuyama, de que el final de la historia... Bueno, esos son debates de cara a la galería, pero de la realidad se gobierna desde la ideología. Y cada uno gobierna desde su determinada ideología en un marco común, que es el que en este caso en España hemos construido alrededor de la Constitución del 78. ¿Por qué digo esto? Porque hay que ser coherente en política. No se puede soplar y soplar al mismo tiempo. Si creemos que una medida no es constitucional, pues se recurre. No, es que consideramos que no lo es, pero no vamos a hacer nada. O consideramos que no, pero que se pronuncien en los otros. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que uno está decidiendo en base a encuestas. Claro, cuando la encuesta nos es favorable, decidimos una cosa. Cuando no lo es, no lo... Es decir, una incoherencia política absoluta. Y en este caso, aquí sí que tengo que darle un punto de razón al compañero de Ciudadanos. Que creo que a raíz de las elecciones catalanas se ha abierto, si me permitirme la expresión, una guerra civil ideológica y política en la derecha española. Es que a ver quién es el que acaba agrupando el mayor número de votos de la derecha española, en este caso Ciudadanos o el PP. Y en este caso a ver quién es el más derechista que el otro, a ver quién es el más duro que el otro. Y esa carrera ya ha empezado lamentablemente después de las elecciones catalanas. Y quien lo más lo va a sufrir va a ser la sociedad española. Pero sin entrar tampoco en el detalle de partidista de cada uno, que cada uno en su casa haga lo que quiera, simplemente yo le exijo como ciudadano, no solamente como político, coherencia política. En el caso de la pena como tal, repito, hay que ver las experiencias y la puesta en práctica de estas medidas. ¿Por qué lo digo? Porque porque lamentablemente la opinión pública española, sobre todo por el mal papel que están llevando algún medio de comunicación que otro, se está transmitiendo la idea incorrecta y falaz de que el sistema español penitenciario o el sistema judicial penitenciario no es duro. Al contrario. Y la compañera me puede desmentir si me equivoco. Es decir, el sistema penitenciario español y el sistema judicial español es de los más duros de Europa. Y en materias como, por ejemplo, la materia antiterrorista, España es un referente. Evidentemente por la triste guerra contra el terrorismo que hemos sufrido los españoles durante muchísimos años contra el terrorismo de ETA. Pero que España es un referente cuando se pone siempre como ejemplo a la hora de hablar de sistemas penitenciarios o sistemas judiciales duros. Es decir, que el sistema per se ya es duro, endurecerlo más no aportaría nada. Y repito, Estados Unidos, China, Japón, Arabia Saudí, países que son muy amigos del gobierno del Partido Popular, tienen en sus regímenes judiciales, en sus sistemas penitenciarios, estas penas, la pena capital, la pena de muerte, la cadena perpetua, y las penas sobre las que, es decir, los delitos sobre los que se aplicaba esta pena no se han reducido. Yo antes he puesto un ejemplo. En Estados Unidos, lamentablemente, sigue habiendo violaciones, por mucho pena capital que haya.
Y lamentablemente la cadena perpetua, por mucho que se aplique sobre pederastia, sobre lo que fuera, lamentablemente seguimos asistiendo a delitos de pederastia y de pedofilia, etcétera. Pues rematamos este asunto de la prisión permanente revisable con Javier Díez Nieto. Javier, Bueno, una idea final. Necesito un minuto al menos. Dos puntualidades muy cortitas. En primer lugar, la ley se aprobó en el 2015. Si era inconstitucional, ¿por qué no se presentó un recurso de inconstitucionalidad? Gracias, Javier. Ciudadanos no estaba en el 2015. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con Ciudadanos. Oiga, esto es una cuestión Ciudadanos jurídica. no podía recurrir. Que nos diga el Tribunal Constitucional cuáles son sus límites, cuáles son los errores y cuáles son las procedencias. No lo hagamos de esto un partidaje, que más o menos es lo que está pasando, de que tú más. Y yo lo hago porque yo soy más demócrata que tú o menos demócrata que tú. No, vamos a ver, estamos hablando de una cuestión jurídica que afecta a la vida y libertad de las personas. Y entonces eso es muy importante, la garantía. Y esas garantías hay que cumplirlas. ¿Y quién las puede cumplir? ¿Quién puede decir cómo se cumple? El Tribunal Constitucional. Yo estoy totalmente de acuerdo, son los técnicos, son los que nos van a decir cómo hay que interpretarla. ¿Cómo hay que interpretarla? Entonces yo creo que aquí la discusión termina en eso. Mira, que es una instancia superior, porque si no nos vamos a llegar a un rifirrafe de opiniones, de estadísticas, de sensaciones, de sentimientos, de votos populares, que no nos van a llevar nada más que a un marasmo mayor. Así que yo creo que, ya digo, en eso estoy de acuerdo con esto, y desde luego, sobre todo, no es aceptable, oiga, que si se aprueba en el 2015 y estamos tan seguros de que es inconstitucional, hoy se han llevado a la Constitución, al Tribunal Constitucional, temas mucho más leves, más banales. De acuerdo, Javier, nos tenemos que despedir porque... Solo un minuto. Creo que, como reiteradamente ha insistido en que por qué Ciudadanos no va al Tribunal Constitucional a instar, yo quisiera que ellos, que son mucho más expertos juristas, aclarasen... No lo digo por ti, que ha dicho de que consideran que es inconstitucional. Sí, pero no lo digo por ti, Javier, lo digo por Moa, que he insistido varias veces. Creo que el Congreso teníais 40 diputados y evidentemente para hacer un recurso de constitucionalidad tenéis la capacidad de dialogar o de llegar a acuerdos con... En el 2015, perdona, te estás refiriendo a la legislatura anterior cuando todavía Ciudadanos no estaba en el Congreso. En el 2015, en diciembre del 2015, esta ley se aprobó antes de esa legislatura. ¿Cómo te abstienes sin estar? A ver, nos estamos teniendo en esta proposición de ley que presenta el PNV. No sé si tiene los conceptos claros. El problema es que tiene los conceptos claros. En el 2015, que es cuando se aprueba la ley, Ciudadanos no estaba en el Congreso. Quien tenía capacidad para recurrir al Tribunal Constitucional eran los partidos que en ese momento estaban en el Congreso. Ciudadanos no estaba, luego no podía recurrir. Ahora mismo no podemos recurrir. Ciudadanos no tiene que hacer nada. ¿Quién dice que es inconstitucional? Ciudadanos no lo ha dicho, que yo sepa. Sí. Y el Partido Popular. Sí, Ciudadanos tiene dudas. Ciudadanos tiene dudas. Y lo ha dicho ahora. Dudas tenemos todos. Lo ha dicho en la propuesta del PNV. Es cuando el PNV presenta una ley, cuando Ciudadanos se abstiene porque tiene dudas, no vota ni a favor ni en contra. ¿Y por qué proponen endurecerla? Muy bien. No proponemos endurecer la pena. José Manuel Villegas, ¿está mintiendo este señor? No, José Manuel, mira, te digo, José María Villegas lo que propone, José Manuel, lo que propone es modificar el sistema para endurecer el penitenciario textualmente. Eso es otro tema. Sistema penitenciario, no debate, más que nada porque yo soy el que presento el informativo de COPE, entonces claro, si estoy aquí no puedo hacerlo. Forma parte del sistema penitenciario, claro que no va a proponer. Yo de verdad os agradezco muchísimo, de hecho, el interés que os tomáis por seguir exponiendo vuestros argumentos y demás. Volveremos a hacer nuevas mesas de debate, si queréis incluso podemos retomar este asunto, pero nos tenemos que despedir porque ahora a continuación viene el informativo y si continuamos, aquí un servidor es quien tiene que encargarse de locutarlo, así que no hay posibilidad de que me desdoble. Así que yo os agradezco mucho, José Manuel, también a Mua, también a Cristina y, como no, a Javier, que está al otro lado. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y hasta el lunes. Que pasen buen fin de semana. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.